Buenos días, esperando que ya todos estén viendo en directo la emisión del video. Vamos a seguir trabajando con el submódulo 1, después de ayer y anterior trabajar con el submódulo 2. Hoy jueves vamos a seguir trabajando con el submódulo 1 y seguir también con el tema que estamos viendo, que es la metodología para el desarrollo de software. Estamos, recuerden, en la etapa de diseño y estamos viendo los diagramas de flujo de datos. De una vez les digo, no confundir los DFD o diagramas de flujo de datos con los diagramas de flujo que estamos viendo en el submódulo 2, los que vimos ayer. Son parecidos, pero no son los mismos, no son iguales, no se utilizan para lo mismo. Los diagramas de flujo que vimos ayer se utilizan para describir métodos o describir pasos, más bien describir pasos para resolucionar problemas, y los diagramas de flujo de datos que estamos viendo en el submódulo 1, en este bloque en específico, se utilizan para describir la manera en cómo funciona un sistema de información, ¿sí? Entonces, no los confundan. De hecho, hoy vamos a ver a más a detalle, sin profundizar tampoco tanto, pero sí más a detalle, el diagrama de flujo de datos que vimos la vez pasada, no sin antes recordarles lo que vimos, ¿no? Fue la actividad 6 la que hicimos el viernes pasado, si no me equivoco fue el viernes, sí. Pues era esta actividad, ¿no? En la que ustedes hicieron una tabla de los elementos de un diagrama de flujo de datos, y pues también se manejan aquí símbolos, como por ejemplo ese es el de origen y destino, que es un rectángulo que en el diagrama de flujo, en los que vimos ayer, pues ayer y antier, este rectángulo es de un proceso, ¿no? Y aquí en el DFD pues es origen y destino. El proceso aquí es un círculo y en el otro era un conector hacia la misma página, ¿no? El almacenamiento, este símbolo no existe en los diagramas de flujo, pero sí en los diagramas de flujo de datos. Con este símbolo podemos mostrar o señalizar en dónde se van a almacenar los datos. Por lo general son bases de datos, ¿no? Flujo de datos, aquí si se fijan pues nada más está puesta una flecha. Ahorita que veamos el diagrama de flujo de datos que les traigo yo, pues verán que se están utilizando ahí las flechas como ayer o antier, no recuerdo, pues especificamos que no se deben de usar, pero en los diagramas de flujo, en estos diagramas, en los de flujo de datos, sí se pueden utilizar de distintas formas, o de las formas en las que ayer o antier dijimos que no se podían usar en los diagramas de flujo, de los del submódulo 2, ¿verdad? Y pues el diagrama de flujo de datos que les traigo yo es este. Ya se los había mostrado, pero no se los había explicado así tan a fondo como se los voy a explicar ahorita. Y este sistema es de un trabajo que hice yo cuando que me encargaron en alguna materia que por ahí cursé. La materia se llamaba calidad de software, y en esa materia teníamos que en muy poco tiempo desarrollar todo un sistema de la A a la Z, o sea, con todos pues todos los elementos que intervienen en el desarrollo de un sistema, que son muchos, es mucho trabajo, y hacerlo en el tiempo en el que a nosotros en la escuela nos lo encargaron, pues era un tiempo muy corto, pero aún así, pues bueno, pudimos, o al menos yo, porque esto lo hice yo solo, no fue un trabajo en equipo, pudimos pues sacarlo adelante, ¿no? Desde hacer el análisis, el diseño, la descripción de necesidades, todos los pasos que ya vimos de la metodología, pues había que hacerlos en este sistema. Y el sistema que yo hice se llamaba sistema BonoVip, y servía para vender bonos. Esto de los bonos es que tú compras un bono y tienes derecho a entrar a los partidos en este caso, en el caso de mi sistema, era
a los partidos de básquetbol del equipo de básquetbol de Correcaminos. Por eso se llamaba el sistema así, sistema Bono VIP. Y pues el sistema tenía todo el mapa del gimnasio multidisciplinario que está ahí en la Loma, en la UAT. Y en el sistema pues te permitía seleccionar el asiento. Y bueno, más adelante cuando estemos viendo diseño de interfaces les voy a mostrar cómo se veía el sistema, pero lo que primero tenía yo que hacer era describir cómo iba a funcionar el sistema. Y lo que están viendo aquí es un diagrama de flujo de datos de una parte del sistema, no es todo, pero sí es una parte del sistema. Y de hecho, por eso mismo, porque es una parte, ustedes están viendo que los procesos están con punto 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Había otras partes del sistema que era la parte 2, la parte 3, esta es la parte 1, la principal, por así decirlo, del sistema. Y pues lo que el sistema hacía lo están viendo ustedes descrito en este diagrama de flujo de datos, en donde se están utilizando todos los elementos que vimos en la actividad anterior, la del viernes. Entonces déjenme explicarles así a grandes rasgos cómo funcionaba el sistema mediante el diagrama de flujo de datos. Y posteriormente ustedes harán uno de unas especificaciones que les voy a dar yo, ¿no? Ahorita déjenme explicarles y ya ustedes harán el suyo propio con las especificaciones que yo les dé. Bueno, van a ver así borroso la parte en la que no nos estamos centrando para que pues se entienda mejor. Esta parte es la de el origen o el destino que tenían los procesos que se están haciendo o desarrollando dentro del sistema. Y es la persona a la que se va a atender por medio del sistema, se le llamaba aficionado. Pues es la persona que le va al equipo, que va al gimnasio a ver al equipo. Pues no es un cliente como tal, es un aficionado. Entonces por eso se le llama así, y ese es el origen o destino del sistema, ¿no? Entonces cuando el aficionado llega a adquirir su bono, se le da esa figura dentro del diagrama de flujo de datos de origen y destino, por eso se pone en un rectángulo. Posteriormente se capturan los datos del aficionado, y una vez capturados los datos se le entrega el bono. Ustedes saben lo que es capturar los datos, no es preguntarle su nombre, o sus nombres, su apellido paterno, su apellido materno y diversos datos que sean relevantes para el sistema, y poder de esa forma y con esos datos identificar al aficionado que está comprando el bono. En este caso pues eran teléfono, correo electrónico, redes sociales, no sé, teléfono de casa, teléfonos móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso se le pueden preguntar datos como CURP, RFC, cosas así, ¿no? Esos son los datos que el aficionado tenía que dar. Por eso aquí está especificado que el aficionado se proporciona los datos a la captura de datos, y una vez que se capturan los datos se le da su bono VIP, su respectivo bono VIP al aficionado, ¿no? Por eso es el paso número 1 dentro de esta parte del sistema. Por eso está especificado como 1.1. Posteriormente, en el 1.2 acá abajo, se procede a guardar los datos del aficionado. Es decir, una vez que se capturan, hay un botón en el sistema que hace que se guarden los datos, y estos datos pues pasan al proceso de guardado de los datos. Después esos datos, una vez que fueron capturados y guardados, se imprime el recibo. Se le da obviamente no solamente al aficionado. Ustedes aquí están viendo en el diagrama de flujo de datos que al aficionado se le da son dos cosas: el bono y un recibo, ¿sí? Ese recibo pues obviamente servía para que el aficionado pudiera comprobar que compró ese bono. Y los datos se guardan en la base de datos. Aquí está la base de datos, y vean cómo cuando se guardan los datos se pasan a la base de datos. Esos mismos datos sirven para llenar el recibo. Cuando se capturan los datos se hace una impresión, una orden de impresión al proceso número 3, y una vez que está impreso
ese recibo se le entrega al aficionado, y aquí está especificado esa parte del sistema. Y por último se procede al cobro. Una vez que ya se le dio el bono, ya se le dio el recibo, ya sabemos cuánto le vamos a cobrar a el aficionado, y el aficionado da dinero al sistema y el sistema cobra. ¿Sí? Esos son los pasos, digamos, del sistema. Y bueno, pues es así como funciona. Les digo, más adelante yo les voy a mostrar ya la interfaz del sistema para que vean cómo es que el sistema funcionaba, ¿no? Ya con las pantallas del sistema, pero eso lo veremos cuando veamos lo del diseño de interfaces, que ustedes harán un diseño de interfaces también. Bueno, vamos a proceder entonces ahora, ya que vimos esta pequeña y breve explicación, vamos a pasar ahora a la actividad 7, en donde ustedes van a hacer un DFD, entiéndase por DFD, diagrama de flujo de datos, de un sistema de cobro de una tienda de autoservicio, la que ustedes quieran, no hay una en específico. Walmart, Soriana, un mismo Oxxo puede ser, grande, no sé, Del Sol, hay muchas tiendas aquí en Victoria de autoservicio, y vamos a les voy a dar yo aquí unas especificaciones para que ustedes, de acuerdo a esas especificaciones, hagan, y obviamente también de acuerdo al ejemplo que les acabo de dar del sistema del bono VIP, de acuerdo a eso, pues hagan ustedes el diagrama de flujo de datos. Y bueno, las especificaciones son estas. Primero, el cliente elige los productos que desea comprar y se dirige a la caja. Eso es lo que hacemos todos cuando vamos a una tienda de autoservicio y compramos algo. Vamos hacia donde esté lo que queremos comprar, agarramos el producto, lo ponemos en el carrito, nos vamos hacia la caja, hacemos fila, llegamos a la caja, y en la caja lo que nos hacen es un escaneo de los códigos de barras de los productos que queremos comprar nosotros como clientes, para registrar la cantidad de productos, así como el precio de cada uno de ellos y el total de la compra. Eso es en general lo que hace el sistema. Después, esos datos se guardan los datos de la compra se guardan en la base de datos. Se le informa al cliente sobre el total de su compra y se le cobra dicha cantidad, y se imprime el ticket de compra y se le entrega al cliente, ¿no? Eso a grandes rasgos es lo que hace el sistema de este sistema de cobro, que es un sistema, o son unos pasos sencillos, porque por ejemplo tiendas como Soriana tienen un proceso un poco más elaborado, en donde te preguntan si tienes tarjeta de puntos, etcétera, etcétera. Aquí no estamos metiéndonos en esos líos, es solamente un sistema de cobro sencillo, en el que se escanean los productos, se guardan los datos, se le informa al cliente cuál es el total, se le cobra, se imprime un ticket y se le da al cliente el ticket, ¿no? Entonces, esas son las especificaciones del sistema, para que ustedes, en base a estas especificaciones, hagan su diagrama de flujo de datos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo le vamos a hacer? Parecido a lo que estamos haciendo en el submódulo 2, los voy a dejar para que hagan ustedes el diagrama de flujo de datos. Si tienen alguna duda, estoy ahí en Facebook conectado, pero yo preferiría que ustedes solos, de acuerdo a la explicación que yo di, ustedes solos traten de hacerlo. Como ya tienen todos los elementos para hacer el diagrama de flujo de datos, traten de hacerlo ustedes solos. Cuando regresemos a las 7:50, 7:55, yo lo que voy a hacer es explicarles cómo se resuelve el diagrama de flujo de datos. Entonces van a hacer lo mismo que estamos haciendo en las actividades del submódulo 2. De acuerdo a la explicación que yo dé, en el diagrama de flujo de datos que ustedes hicieron, van a marcar los errores que hayan tenido, y posteriormente, una vez que terminemos con la explicación, hacen el diagrama de flujo nuevamente, pero ya resuelto con la resolución que yo les estoy dando, ¿sí? Entonces, esta actividad 7 va a tener 2 diagramas de flujo de datos. El primero que ustedes van a hacer, que lo van a hacer en lo que resta de esta hora, hasta las 7:50. Posteriormente, cuando empecemos la siguiente hora, yo les voy a explicar cómo se resuelve, cómo sería la resolución del diagrama de flujo de datos. Ustedes hacen las anotaciones correspondientes a los errores que hayan cometido, o a lo que no hicieron, igual que la explicación que yo estoy dando, y abajo
ponen el diagrama ya resuelto. Entonces les digo, por eso esta actividad tiene 7 tiene que tener dos diagramas de flujo de datos. Entonces los dejo para que hagan el diagrama de flujo de datos. Tienen alrededor de 25 minutos, media hora para hacerlo, más que suficiente el tiempo para que lo hagan. Y les digo, si tienen alguna duda, estoy conectado en Facebook, pero preferiría que lo hicieran ustedes solos para que pues traten ya de ustedes solos de hacerlo, aunque sea el primero que están haciendo, y luego ya en la siguiente hora pues explicamos cómo se resuelve. Así es que los dejo trabajar.